y me da mucho gusto saludar esta mañana a Francisco N. González Díaz, el nuevo presidente de la Industria Nacional de Autopartes. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Saludos a tu público. Enhorabuena por tu arribo a la INA, que es pues esencial, uno de los componentes fundamentales también de la economía mexicana. Y ahí preguntarte cuál es el primer tema en la agenda que tienes asumiendo este liderazgo, sobre todo en un entorno complejo, evidentemente pues que, con temas como las reglas de origen, el contenido nacional, en términos de la interpretación del TEMEC, en fin, varios asuntos. ¿Cuál es el primer punto de la agenda para ti? Pues ya lo has mencionado, definitivamente la parte del valor de contenido regional, en donde estamos entrando con un panel en el marco del tratado, en donde se ha sumado Canadá para revisar esta situación de cómo se puede realmente considerar el valor de este contenido, como lo hacíamos antes, como lo hacemos con todo el mundo, o una propuesta que tiene un grupo en Estados Unidos que nada más integra una parte. Claro. Y ahora, en la parte de las cadenas logísticas y todo lo que tiene que ver incluso con el abasto de microprocesadores, ¿qué ha significado para la industria de autopartes y cómo ha impactado? Lo pongo en dos partes. La cadena de valor se ha visto en problemada, uno, los semiconductores, con los famosos chips, y la otra ha sido con los contenedores y con la parte COVID. La primera parte de los semiconductores ha venido recuperándose poco a poco. Esperemos que a mediados de este año ya esté recuperada a un porcentaje alto, significa que no tenga impacto ya en la producción. Y por otro lado, todo lo que ha sido la logística de los contenedores, todo esto surgió a raíz del COVID, no nada más China, sino también en puertos, como puede ser el de Long Beach y otros puertos, inclusive nacionales, donde había faltante de contenedores o en algunos lados sobrante de contenedores. También se ha venido ya mejorando, a pesar de esta última ola de COVID Omicron, no ha habido un impacto negativo que lleve otra vez a tener problemas como los que se tuvieron. Entonces, en este sentido, las dos cadenas de valor van mejorando y estamos esperando que este año la producción de autopartes en México pueda seguir creciendo. Qué buena noticia. Ahora, ¿qué representa la industria nacional de autopartes? ¿Cuántas empresas, empleos? ¿Cómo dimensionarla? Mira, la parte de empresas tenemos en distintos tiers, como lo denominamos, que vienen siendo los eslabones de la cadena. Vienen siendo primero los OEMs, donde tenemos un poco menos de 100 empresas, donde tenemos el Tier 1, donde tenemos aproximadamente 600 proveedores, y el Tier 2 o eslabón segundo, que vienen siendo los que proveen a los eslabón primero, alrededor de unos 900, más otras 500 que están relacionadas con distintas áreas de la producción y en distinto momento con toda la industria nacional de autopartes. Es una industria que genera prácticamente 900,000 empleos, es un impacto muy importante para México, empleos bien pagados, empleos que están generando exportaciones, una industria que está apuntalando toda la manufactura y apuntalando todo lo que viene siendo el desarrollo de tecnologías nuevas, de la electromovilidad, de la sustentabilidad. Entonces es una industria sumamente importante para México. Ahora, estamos en una transformación profunda en términos de un cambio de paradigma del vehículo de combustión interna a los vehículos eléctricos y ya prácticamente todas las grandes compañías están acelerando el paso hacia allá. Tengo entendido que se utilizan menos autopartes en un vehículo eléctrico. ¿Cómo está viviendo México esa transición y sobre todo ahí cuál es el reto? Bien, primero es un reto combinado. Hablemos primero de la parte de los proveedores de distintas partes del mundo que están interesadas en asociarse, integrarse o invertir en México, ya sea chinos, asiáticos en general, indios, la parte de distintos países europeos que están viendo cómo participar en México en asociación con producción mexicana, por lo que reconocen ya el empresariado mexicano. Entonces, en ese sentido, primero vienen buenas inversiones, nuevas inversiones en empresas existentes y en nuevas empresas para abarcar más productos, uno. Dos, la transformación de la empresa, de la producción nacional también será muy importante. Estamos considerando que muchas de las empresas tienen obviamente que abrir una nueva línea, por decirlo así, o una nueva forma de producir para lo que se requiere de componentes en estos autos, y hablemos un poco más amplio de la electromovilidad. En este sentido, las empresas tienen desarrollo, las empresas del sector siempre han estado muy ligadas, obviamente, a las armadoras,
y en ese sentido han caminado de la mano. En México, como comentaba, tenemos uno de los más altos niveles para poder enfrentar estos tiempos disruptivos de la electromovilidad, con muy buenas posibilidades y obviamente con un talento mexicano que ya se tiene en preparación y en formación para poder hacer estas nuevas partes. Claro. Cuando platico con los directores generales de las empresas o los que se encargan de la parte de la manufactura, siempre pues es constante desde hace varios años y nos gustaría tener más proveeduría mexicana. Es uno de los objetivos y creo que esto se agudiza conforme vamos viendo pues este distanciamiento, más allá del problema de las cadenas de suministro y tal, pero entre Estados Unidos y China, porque pues China representa un hub de manufactura enorme. Y desde tu experiencia de Bancomex, desde la banca de desarrollo, como embajador en Alemania, eh, ¿cuál dirías tú que pudiese ser el camino para lograr esto y finalmente pues hacer que crezca mucho más México en la parte de proveeduría en los distintos tiers, como ya los mencionabas? Bien, primero obviamente está la parte del panel, que es fundamental, donde empresas de distintas partes del mundo están viendo que nosotros podamos seguir integrando en México, junto con Estados Unidos y Canadá, la parte de los componentes de una forma con valor contenido regional adecuado. Entonces, el primero es ese punto. El segundo punto viene siendo, obviamente, la parte de seguir manejando las armadoras y las armadoras que vayan evolucionando, como ya lo están haciendo algunas de ellas, a autos eléctricos, que estén abriendo nuevas líneas y nuevos modelos, que eso ya está ocurriendo el día de hoy. Esos son obviamente las tractoras, las empresas armadoras que están definiendo cuáles van a ser los horizontes para los nuevos componentes y mantener obviamente una INA fuerte que pueda seguir siendo un interlocutor importante con la academia, con el gremio automotriz, con la sociedad, para poder seguir desarrollando el talento mexicano, que es bastante bueno, el talento mexicano donde desde pocos países tiene tantos ingenieros mecánicos automotrices como los tiene México, no nada más ingenieros, sino técnicos. Entonces, en ese sentido, el factor humano sigue siendo muy importante y el obviamente tener un gobierno que nos apoye para poder tener desarrollo en distintas partes del país, en muchos sentidos, desde el gobierno municipal, en la parte de establecer los reglamentos lógicos y coherentes, la parte del federal, donde tenemos una gran cooperación de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Hacienda, donde podemos seguir trabajando de una forma en conjunto. Y algo muy importante viene siendo que la economía siga considerando a la industria nacional de autopartes como un factor importante en el desarrollo de México. Claro, y ahora hablando de los temas coyunturales, comenzó ayer justamente el Parlamento abierto en materia de los cambios constitucionales en materia eléctrica y está muy vinculado también con ustedes, evidentemente, porque pues empresas como General Motors han dicho, bueno, es que si México no cumple los objetivos en términos de tener un cambio de matriz energética hacia renovables, pues eventualmente no podremos cumplir nuestros objetivos y por lo tanto no invertiremos lo que podremos invertir en México. Ahí, ¿cuál es, digamos, la posición de la INA en función de pues, esta discusión que hoy se está dando? Definitivamente la INA está muy interesada en que pueda haber una generación de energía limpia y no nada más eso, sino estamos muy metidos en toda la parte de sustentabilidad o sostenibilidad, como mencionan algunos, y la parte de la economía circular. Las empresas armadoras y en general el consumidor en el mundo está interesado en reducir la huella de carbono, en reducir la afectación al medio ambiente. No queremos heredar a las siguientes generaciones problemas como los estamos teniendo de cambio climático. En ese sentido, uno viene siendo la generación de energías limpias, dos viene siendo también no traer las partes del otro lado del mundo, sino tenerlas cerca, porque pues eso genera menos movimiento de logística y menos contaminación en el camino. Tres, nuevos desarrollos de materiales que permitan precisamente en esta economía circular poder reutilizar el componente que se tiene. Y algo muy importante, cuatro, la forma de utilizar el transporte también tiene que ser mucho más hacia la electromovilidad, que puede llegar a dejar una huella menor de carbono. Entonces, esta es una parte fundamental de las mesas en el Senado. Estaremos participando para apoyar desde el punto de vista activo, que viene siendo qué componentes y cómo podemos hacerlo de mejor forma, y en la forma pasiva, porque obviamente somos sujetos, como bien comentabas, si las armadoras no tienen el producto
que sea generado y producido con energías limpias no lo van a comprar o tendrá impuestos de algún tipo o algún costo extra por no estar en el marco de la economía circular. Claro, es un tema clave. Por último, saber, Francesco, fuiste embajador de México en Alemania entre 2010 y 2013. ¿Qué podemos aprender? Porque Alemania pues, es un gran hub de manufactura automotriz y de muchas cosas. Obviamente hay empresas alemanas que han encontrado, pues como ya lo mencionabas, buenos ingenieros en México. Ahí está la historia de Audi, Volkswagen, etcétera. Pero ¿cuál dirías tú que con esa experiencia que tuviste allá en Alemania, algo que México pudiera aprender, guardando las distancias, ¿no? Porque evidentemente son realidades muy distintas, es la economía más próspera de Europa, etcétera, pero supongo que hay cosas que acá podríamos replicar. ¿Cuál sería una de ellas? Definitivamente la planeación, la proyección y a veces sentarse unos minutos más o horas más o días para poder tener una planeación no nada más de la siguiente semana o mes, sino de los siguientes años. Recuerdo que una armadora se acercó con nosotros cuando acababa de tomar la decisión de llegar a México y nos solicitó que tuviéramos la visión de hacer una carretera para los siguientes 30 años, cuando realmente no se tenía en México ni siquiera la idea que pudiera llegar a haber ahí una carretera para tener la movilidad de la gente y de los productos que requería la armadora. Realmente poder ver a futuro, como lo están viendo ya hoy en día, la parte del hidrógeno verde. Estamos discutiendo si se puede almacenar la energía solar o no. Están viendo que México va a ser un gran exportador de hidrógeno verde y es un tema que prácticamente no está en la mesa en México. Estamos todavía viendo si va a ser la parte solar o eólica, se puede almacenar, qué problemática tiene. Ya hay temas que están mucho más allá en planeación a 20, 30, 40 años, que ya está a la vuelta de la esquina y que esa planeación nos ha llevado a tener realmente una economía muy sólida. Pues ya por lo menos nos dejas un tema anclado que no está en mi radar y es el hidrógeno verde, así que a investigar y importante escuchar esta visión, sobre todo porque justo lo que mencionas es fundamental tener una visión pues más allá de los primeros meses o incluso del año y pensar más bien en décadas. Te agradezco mucho la entrevista y ojalá estemos en contacto a lo largo de este 2022 porque pues ya nos anticipabas también que vendrán inversiones, etcétera, y será interesante platicarlo. Muchas gracias. Me dará mucho gusto, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias. Ahí escuchamos a Francisco N. González Díaz, nuevo presidente de la Industria Nacional de Autopartes.